Va a empezar. The process we propose is that Derry and I will talk each for about 20 minutes. El proceso que han pensado para la charla es que primero van a hablar que es Ian y Derry durante 20 minutos cada uno. Then you can split into groups so that those of you who want to speak in Spanish, of course, can do that. Luego nos separamos en grupos para trabajar sobre lo que va a hacer, los que hablemos en español. And those who want to speak in another language can be in another group. Y o sea, que la gente que habla inglés, por ejemplo, si quieren se pueden juntar en un grupo. And you can come up with questions for us then for the last hour. This is a 2-hour. Y de esos pequeños grupos, que serían como 10 minutos, pues se traen todas las preguntas para estar como una hora charlando con ellos. So it gives you a chance to talk in the group a bit about what we said and then think about the things that you would like to know, since we would rather talk about things you would like to know rather than we guess or whatnot. Para esos grupos de las cuestiones que os interesa que se traten aquí y no para que ellos adivinen qué es lo que os puede interesar, sino que en esos pequeños grupos de trabajo luego salgan las cuestiones que realmente nos interesan. So I'll start and say a bit about the way in which we handled the campaign to keep Summerhill School open. Vamos a empezar hablando de como la campaña que tuvieron para intentar mantener Summerhill abierto. And also our dealing with government inspectors who came to close us down and agreed that we stay open. Y cómo se manejaron con los inspectores gubernamentales que vinieron para cerrarlo y cómo consiguieron que the main way in which I think about working on this is to do things which the other side don't expect. Creo que la clave está en hacer cosas que la otra parte, el otro lado, no espera. So when Summerhill was threatened with closure, they were doing all the usual things like petitions and demonstrations. Cuando estaba amenazado el cierre, Summerhill, pues hacían lo que se esperaba, firmar peticiones. And I was suggesting the Americans call it throw a curveball, do something. Throw a curveball in baseball. Tirar una bola con efecto, intentar hacer algo distinto en béisbol, tirar una bola con efecto para conseguir algo. So we didn't. So I arranged for a group of 6 people I got together who were more qualified than the government inspectors. Consiguió reunir un grupo de 6 personas que estaban más cualificados que los inspectores gubernamentales. To do an inspection of the school. Para hacer una inspección del colegio. So there's a nice story about how to win by doing the opposite. Hay una historia muy bonita de cómo ganar haciendo lo opuesto de lo que se espera. So in Germany, in the Middle Ages, there was a castle. En Alemania, en la Edad Media, había un castillo. And the enemy decided to lay siege to the castle. So the army circled the castle, trying to starve out. El enemigo luego cercó el castillo, sometió al sitio para evitar que saliera. And after a number of weeks, the army was getting fed up, but all the food was running out in the castle. Una semana después, pues todo el ejército estaba ya un poco harto, pero también se estaban quedando sin comida en el castillo. So the commander of the castle told his people to throw over the battlements. El jefe del castillo pidió a sus hombres que tiraran sobre los destacamentos que les rodeaban. The last side of beef and the last bag of grain. El último paquete que les quedaba de grano y lo que les quedaba de ternera. And the commander of the army saw this. El general del ejército enemigo vio esto. And figured that they obviously had so much food they were throwing it away, so the army gave up and left. Así que pensó que les sobraba tanto la comida que decidieron rendirse y se fueron. So that's an example of doing the opposite and confusing the enemies. Es un ejemplo de hacer lo contrario y lograr confundir al enemigo. And it's important to do that, but it's important that if we're dealing with authorities, to be well
prepared. Es importante eso y es muy importante estar bien preparado cuando vamos a tratar con las autoridades. So a friend of mine has this notion that you have to be like a sumo wrestler or a samurai or a warrior or doing judo. Un amigo suyo dice que siempre hay que saber como ser un judoka o un samurái o un luchador de sumo. So the sumo approach to dealing with the opposition is you have to become a heavyweight, you have to become big, knowledgeable, and then the competition is very short because you're not the other person out of the ring. El acercamiento desde el sumo sería que tú eres un oponente muy grande, muy pesado, con lo cual es una batalla corta porque hay demasiada resistencia. Whereas the samurai approach is that you have lots of weapons that you know how to use and it can be very bloody. El acercamiento samurái es tienes muchas armas y sabes manejarlas y es un enfrentamiento bastante sangriento. And the judo approach is more about using the energy of the opposition to throw them so that you don't face them head on. And that can be the most gentle way of defeating. Quizá a lo mejor sea la forma de judo en la que tú utilizas la energía de tu oponente, en vez de poner ninguna, quizá sea menos violenta, más amable, las formas de enfrentarse a enemigos. So what we did in thinking about an alternative inspection was to play their game. In other words, if you believe in inspections, let's have an inspection. Pero lo que decidieron fue jugar su juego, ¿no? Que si creemos que ellos creen en la inspección, vamos a jugar con la inspección. So as well as Derry have done, he'll tell you many inspections of schools anyway for government. We also had two principals of boarding schools like Summerhill. Aparte de Derry, que había hecho ya muchas inspecciones en colegios, también tuvimos un par de directores de colegios en Summerhill, university professors, profesores de universidad and someone from business. Y gente de los negocios. And that report seemed to have helped when Summerhill had to go to court to get an agreement that Summerhill would stay and the government would withdraw its objection. Este informe que realizaron estos inspectores alternativos funcionó y cuando el procedimiento llegó a juicio ayudó a que las intenciones de cerrar Summerhill pues no prosperaran. And we claim we've done a more thorough inspection because all the people in the team spent at least a day in the school independently. Afirmaron que su inspección era mejor, que se había dedicado más tiempo, que el inspector había dedicado un día entero, que fue una inspección mucho más profunda que la inspección gubernamental. Including one of the other principals sleeping in the school overnight. So that Incluso uno de los inspectores se quedó a dormir en el centro un día entero, igual dedicó mucho tiempo, y Derry dice que él durmió en su cama. So what we did was to accept their notion of inspection, but to turn it on them and to show that a more effective inspection would give a different result than their inspection. Lo que hicieron fue aceptar la idea de inspección, aceptar su propia inspección y hacer una inspección aún más efectiva que la que el propio gobierno puede hacer, y eso es lo que parece funcionar. And we were able to show in some places that they had broken their own rules in doing an inspection. The government inspectors had broken their own rules. Ellos también habían observado que los inspectores gubernamentales rompían sus propias reglas, sus propios procedimientos cuando llevaban a cabo las inspecciones. Muchas veces, 30 veces. What was also nice about that, when I asked the people to do this, I said, you don't get any money, it's going to cost you money, and you're going to have to give up your time. La idea no parecía buena en el sentido que iban a tener que gastar mucho dinero, vais a perder un montón de tiempo, y en principio la idea no parecía buena. So, if people want to ask more about that in your groups, you could think about other questions to ask. Esta es una de las cuestiones que podéis tratar en los pequeños grupos si queréis saber más cómo se lleva a cabo esta inspección, este procedimiento. But Derry will also perhaps say something also about his experience in the team. Pero también contará algo de su experiencia como miembro del equipo que llevó a cabo esta inspección. The other thing
that was asked to say something about is about our own college in Sussex. Otro de los temas de los que quiere plantear es una universidad que tienen en Sussex. Yes. Where we have 33 young people aged 9 to 17. El college llaman de 9 to 17. De 9 a 17 años tienen un grupo de jóvenes. And we have no curriculum rules made up by the community, all the kind of usual things that you might expect in certain No tienen un currículum, ni las asignaturas, ni las reglas como cualquier otro centro podría tener. No, just a second. I don't know if they know. Self-managed learning college. Es el instituto de aprendizaje auto. In the UK, there is a law that defines what a school is. Hay una ley en el Reino Unido que define qué es lo que es una escuela. But there isn't a law that defines a college. That's why we call ourselves. Pero no hay una ley que define lo que es un college, un instituto, por lo tanto es por lo que ellos quieren college en vez de una escuela. But there is a law that if you are running something that's like a school, then it's a criminal offence. You can be put in prison for it. Sin embargo, sí que hay una ley que dice que si tú has montado algo que es similar a una escuela y no lo es, estás cometiendo un delito. Por lo tanto, podría ser juzgado como tal. Unless it's been registered with the government and inspected. A no ser que esté registrado dentro del sistema gubernamental y reciba inspecciones. So, October 2016, yeah. En octubre de 2016 I was working in the college, and there was a loud knocking on the door. estaba trabajando en el college y de pronto pues escuchó una llamando a la puerta fuertemente. And there was a man and woman and the man said, "We are from Ofsted, the government inspectors, and we're coming to close you down for running an illegal school." Somos un hombre y mujer en la puerta y le dijeron que venían inspectores y venían a cerrar el colegio porque estaban montando una escuela ilegal. So the first thing I did was to say, "You may say you are, but I need to check you out." Lo primero que dijo, claro, es que usted puede decir que vienen son inspectores gubernamentales, el Ofsted, que es el sistema británico, pero lo primero que necesito es comprobarlo. Because you could be anybody, you could be a paedophile or anything. So Podría I ser need cualquier cosa, to. podría ser unos pedófilos o necesito comprobar que son inspectores. So I can't let you in until I check you out. No os voy a dejar entrar hasta que haya comprobado. This gave me time to go and get my phone and let the staff and students know that the inspectors were here. Eso le dio tiempo a coger el teléfono y avisar a los profesores y a los alumnos, como llaman así, de que había llegado la inspección. So then eventually I phoned their office and got the okay that they were okay. Al final, bueno, consiguieron hablar con su oficina y todo estaba bien como podía. So then we sat where I was working and I talked through how we worked. Entonces, pues se sentaron en una reunión en el lugar donde trabajaba y les puse a explicar cómo trabajaba. So I explained that we have no classrooms, we have no teachers, we have no curriculum, we have no imposed timetables, students write their own Que no timetable. tenían clases, no tenían aulas, no tenían profesores, no tenían currículos, no tenían examen, no tenían horarios. And therefore, these are all definitions of school. Estas son todas las definiciones de la escuela. Because if you read an English dictionary, those are the things that define a school in an Como English es un dictionary. diccionario inglés, pues estas son las cosas que definen lo que es una escuela. So they went round and insisted on talking to all our students. Se dio una vuelta, insistieron en hablar con todos los alumnos y alumnas. So the students were scattered over the building doing anything they wanted. Los alumnos estaban por todo el edificio haciendo toda la cosa que querían hacer en ese momento. And at the end, the lead inspector said to me, Al final el inspector jefe
You have a broader curriculum than any local school because they can learn anything they want. Tienes un currículo mucho más amplio que cualquier otra escuela, porque aquí los chavales pueden aprender cualquier cosa. So the two inspectors had a 5-minute meeting and agreed to recommend that we were not a school. Los inspectores tuvieron una reunión en ese momento entre ellos, que duró 5 minutos, y se pusieron de acuerdo en afirmar entre la inspección que no era una escuela. And they gave Que no era una escuela. They gave a report to the government and we got an official letter in December from the Hicieron un government. informe, mandaron al gobierno y en diciembre recibieron una contestación From the Department for Education del Ministerio de Educación to say that we were not a school. que afirmaba que no era un colegio. So we are probably the first officially recognised non-school in the country. Son la primera no escuela oficialmente reconocida del país. And again, you could ask me if you want any more about the background to that and how to deal with Y estos son los temas en los que ahora podéis, mientras habléis, decidir si queréis profundizar, cómo se llevó esto a cabo, cuál es el procedimiento. Over the years, we've had a number of other disputes, other programs I've run. A lo largo de los años han tenido otro tipo de problemas y las soluciones encontradas. And another hint about how to deal with bureaucrats is to make life difficult for them. Otra forma, otra idea, otra pista de cómo manejarse con los burócratas es hacerles la vida difícil. So giving them lots of work to do, Darles mucho trabajo que hacer, reports, letters, also anything you can think of, just to keep people busy. mantenerlos ocupados, hacer informes, escribir cartas y cualquier cosa que se te ocurra para que estén muy ocupados. Okay, so Derry will talk a little bit about his experiences. Y ahora nos va a hablar un poco de sus experiencias. Can I stay sitting? How many people speak English? ¿Cuántas personas hablan inglés? Okay. How many people don't? ¿Cuántas no? Okay. I'm still needed. I'm just checking we don't exhaust my friend there. Yeah. It's hard for me to believe that I was an inspector. Me resulta difícil creerlo, pero él era un inspector en esta. It's a mystery to me. Why? Es un misterio para él el por qué. But I didn't stay long after the Summerhill case. Pero luego ya no se quedó mucho después del caso de Summerhill. And I'm not an inspector anymore. Y ya no es un inspector. Oh well, I am a certified inspector. Es un inspector certificado. Because only Her Majesty the Queen can fire me. But I'm long in retirement. Okay, está jubilado desde hace tiempo, pero la única que puede realmente despedirle es la reina de Inglaterra. Sigue siendo un inspector certificado, jubilado. When the inspectors came to Summerhill, it's what we call in English a hatchet job. They knew what they were going to find before they came. Vale, he dicho una expresión que no sé cómo es en inglés, pero cuando pasó el caso Summerhill era algo que ellos sabían que es lo que se iban a encontrar antes de proponerlo, ¿no? So they were very hatchet job. They came to destroy the school. Que era un trabajo que To kill. They came to kill the school. vinieron a matar el colegio y sabían lo que se iban a encontrar y tenían muy claro el resultado. Anyway, Summerhill had always been like a holy shrine for me all my years as a teacher. Summerhill siempre ha sido un templo sagrado, ¿no? Durante todos sus años de profesor. So when the head teacher, Zoe Redhead, telephoned me to ask me if I would help the school, Cuando el director le llamó para preguntarle si les ayudaría, si les estaba dispuesto a ayudarles a salvar el colegio, it was a wonderful pleasure to say, "Sí, that's your Spanish." para él fue un gran placer poder decir yes. We've done this before, many times. Okay, so, vale. Hemos hecho esto ya.
I ended up playing 2 roles at the time of the inspection. Terminó jugando 2 papeles a la vez durante la inspección. One was the wonderful experience of being a part of Ian's team. Uno era la maravillosa experiencia de ser parte del equipo de Ian. It was quite fun for me because as an inspector, it gave me some credibility in discrediting the inspectors. Fue divertido para él porque como inspector le daba crédito en desacreditar a los inspectores. I also played a more secret role, También jugó un papel un poco más secreto, which was to work with the legal team in the court case. que fue trabajar junto al equipo legal en el caso judicial. Summerhill decided to dispute the findings of the inspectors in court. Summerhill decidió ir al proceso judicial para desacreditar o negar los resultados de la inspección que se había hecho, ¿no? para hacerlo. This had never happened before and was a big shock to the inspectors. Esto nunca se había hecho y fue un shock, ¿no? para la inspección. El llegar a un juicio para negar los resultados del informe. What the government didn't know was that the husband of Zoe at Summerhill Pues no sabía el gobierno es que el esposo de Zoe en Summerhill is a big farmer in the east of England. es un granjero importante en el este de Inglaterra. He gave the whole farm budget for the next 3 years to fight for Summerhill in court. Utilizó todo el presupuesto de la granja para ayudar a Summerhill en todo el proceso judicial de su defensa. So it was possible for the school to hire the best human rights lawyer in the English Así language. que se pudieron permitir contratar al mayor experto en derechos humanos. An Australian lawyer called Jeffrey Robertson. Jeffrey Robertson, un abogado australiano en derechos civiles. When we were in the court on the first day of the case, El primer día del caso y en el juicio, Jeffrey's trick, his habit, was to arrive just a little bit late. el truco fue llegar solo un poquito. Not enough to make the judge angry, but enough to cause some resonance in the court. No lo suficiente para molestar, digamos, al tribunal, a los jueces, pero sí lo suficiente para crear un ambiente de resonancia de los demás. He is a very dramatic character, Es un personaje muy dramático. and he swept into the court with his wig everywhere, his hair coming out at the back. Entró rápidamente con la peluca movida y el pelo saliendo por todos lados. And I watched the faces of the government lawyers. Y vio la cara de los abogados gubernamentales. They went, "Oh my God, they've got Jeffrey Robertson, we've lost." Oh, Dios mío, tiene aquí ese Robertson, hemos perdido. The case was supposed to last for 5 days. El juicio tenía que durar, se supone que iba a durar unos 5 días. The witnesses for the government were so awful Y los testigos a favor del gobierno eran tan terribles that the case lasted for 2.5 days. que el caso duró solo 2 días y medio. The Minister of Education, David Blunkett, David Blanket, el ministro de Educación, was so angry with the Chief Inspector for putting him in this situation estaba muy enfadado con el inspector jefe por ponerle en esta situación. that a few weeks later the Chief Inspector was fired. Que 2 semanas después, unas pocas semanas después, el inspector jefe fue despedido. One quick story about the court case. Una historia rápida sobre el caso. When the government more or less gave up, Más o menos cuando el gobierno se rindió, the judge said to the children, there were 40 children in the court, el juez le dijo a los niños y niñas, eran unos 40, y en el tribunal, I try and do a judge's voice, va a intentar la voz de...
I understand that you make the decisions in a democratic way in your school. Entiendo que tomáis las decisiones de una forma democrática en nuestra escuela. A girl called Carmen, 16 years old, Una chica llamada Carmen, de 16 años, was chair of the school meeting, era la presidenta de la asamblea and she said yes. y contestó sí. Then the judge said, would you like to have a school meeting in the courtroom? Después de que estaréis interesados en tener una asamblea escolar aquí. So all the adults left, and Carmen sat in the judge's seat Todos los adultos se fueron, Carmen se sentó en el lugar después, with Zoe. She was the only adult con to Zoe, stay. que era el único adulto que existió. And they had a school meeting in the court. En una reunión escolar, una asamblea escolar, aquí. It was very beautiful. Fue algo muy hermoso. And they agreed to accept some of the government's conditions. Y se pusieron de acuerdo en aceptar algunas de las condiciones gubernamentales. Ian and I went to the pub, I think, at that point, Ian y él se fueron, quería recordar que se fueron al pub en ese momento, along with Zoe, the principal, and her husband, Tony. junto al director, Zoe. I got so drunk, I couldn't remember how I got home. Tanto que no pude recordar cómo llegó a casa. My wife is over there. She está allí. She said to me, when you left home this morning, you had a car. Where is it? Cuando te fuiste de casa esta mañana tenías un coche. ¿Dónde está? I couldn't remember. No podía acordarse. So we had to go around the local railway stations looking for a car. Así que se fueron a ver las diferentes estaciones Anyway. locales de tren para buscar el coche. Have I got a few minutes more? Media segunda. Maybe I should now say a word about the inspection findings. They made, sorry, Quiere decir algo sobre los resultados de la inspección. ¿No? they made 6 complaints. Querían 6 quejas. And if the school did not agree to them, Si el colegio no estaba de acuerdo con ellas, the school must close. el colegio debía hacerlo. Complaint number 4 La queja número 4 said that the school was drifting away from proper academic learning. la escuela estaba derivando, alejándose de lo que es una forma académica adecuada de aprendizaje. And they objected, the inspectors objected very strongly to the fact that the children could choose for themselves whether to go to Y lessons una de las or cosas que not. estaban realmente en contra es que los chicos y las chicas pudieran elegir realmente aquello que querían aprender. One of the things we did was so obvious, Una de las cosas que hicieron, pues esto era algo muy obvio. we analysed the examination results of the school over the previous 4 years, Analizaron los resultados académicos de los exámenes de los 4 años anteriores and found that they were 20% better than the average for the state system. y que eran un 20% mejor que la media del sistema estatal. The inspectors have not bothered to analyse these figures. Los inspectores no se habían ni siquiera molestado en manejar estas figuras, estas cifras y cotejarlas, ¿no? So it was wonderful when our report was quoted in Parliament several times. Y fue más increíble, maravilloso cuando su informe fue citado en el juicio varias veces. This was a fact that the politicians seized on. The fact that Summerhill was getting better examination Una de las cosas que results. convenció a los políticos. Al final, realmente, Summerhill está obteniendo mejores resultados que el resto de las escuelas. Now you could say that many of these children came from middle-class families and you would expect them to get good exam results. Se puede pensar que bueno, la mayoría de estos chicos venían y chicas venían de las clases medias y se suponía o era muy visible que sacaran mejores resultados académicos que las escuelas públicas. And that's true. Y eso es cierto. But Pero. Many of the kids had had very, very bad
experiences in their previous schools. Pero muchos de los chicos y las chicas habían tenido experiencias muy malas en su escolarización previa en otros centros. Where they had effectively learned nothing. Donde de hecho habían aprendido nada. And very often it took as long as a year for these young people to believe in the freedom they had at Summerhill. En los casos muy a menudo les llevaba más de un año a los estudiantes, a las chicas, aceptar esa libertad que se les estaba dando, lo que podían hacer por ellos. But once they found their purpose, if you like, Que una vez que encontraron su propósito, el propósito, and chose to go to lessons, y elegían ellos ir a las clases, the learning was astronomical. el aprendizaje era mucho, enorme. I read our report on the plane. Ha leído hoy en el avión, en el informe. I'd forgotten how good it was. Se había olvidado de lo bueno que era. It's really good. If you want a theoretical account of and a practical account of democratic education in action, I would really recommend it. Recomienda realmente su lectura si queréis un relato de los hechos tanto teórico como práctico de lo que es la educación democrática. You can get it from Ian's college website. Podéis conseguir de la página web del Only college. 50 euros. Solo 50 o 50. Solo 50 euros. 2 for 75. 2 por 75. Or you can get it from the Summerhill website. O lo podéis también conseguir en la página web de Sam. Anyway, we won the case. En el caso, ganaron el juicio. Ganaron. The inspectors were told to go away and leave the school alone for 5 years. A los inspectores se les dijo que se tirarán y que dejarán la escuela tranquila durante 5 años. And for the next inspections, the school was allowed to choose one inspector to represent the school. Y en las siguientes inspecciones se permitía al colegio elegir a uno de los inspectores para llevar a cabo la inspección. Our wonderful Conservative government is now trying to change this. Un maravilloso gobierno conservador está ahora intentando cambiar esto. But because it was a decision of a judge, Pero como fue la decisión de un juez, it's difficult for the minister to do this. le resulta un poco difícil al ministro hacerlo. However, we can answer a million questions about the En cualquier inspection. caso pueden contestar 1.000.000 de preguntas y les hagáis luego sobre la inspección. Since then, I've been involved in cases in a number of other countries. Desde entonces él se ha visto involucrado en muchos otros casos en diferentes países. Maybe I'll just finish by mentioning some of those. Quizás va a terminar solo mencionando algunos. First, Denmark, Primero Dinamarca, where the law allows parents to start schools donde la ley permite a los padres que pongan en marcha o que formen escuelas and to receive 80% of the funding that would have gone if it was a state school. y recibir el 80% de la financiación que hubieran recibido si fuera un colegio público. So when the inspectors closed in on a school in Roskilde, Los inspectores llegaron a una fuera en Roskilde. Danish inspectors, I thought it would be an easy job to defend the school, Él pensó que iba a ser un trabajo bastante fácil defender esa escuela, but it wasn't. pero no. The school was a Sudbury Valley school. Era un colegio Sudbury, ¿vale? Could I ask how many people here are familiar with the Sudbury Valley model? Oh, everybody. De los que habláis inglés, ¿cuántas personas conocéis o el modelo de Sudbury Valley? What is unique about the Sudbury Valley model? Es... you're asking me? No, sorry, it's a statement. I'm about to tell you. Lo que es específico del modelo de Sudbury, Yeah. There is really, the curriculum is completely created by the students, todo el currículo es completamente, totalmente creado, hecho por los estudiantes, as in Ian's college. como en el Instituto College de ella. This was
So, do you have the expression "a bridge too far" in Spanish? Yeah, this was one step too far for the inspectors. Era un poco demasiado para los inspectores. And we lost the case, Estaba sadly. un poco avanzado, estaba demasiado lejos y desgraciadamente perdieron el juicio. I was involved in another case in Bavaria En Bavaria también estuvo involucrado en otro caso, with some people much more famous than me. con gente mucho más Well, que él, not famous at all. más But famoso. Peter Gray, you know Gray. the work of Peter Gray, ¿Conocéis el trabajo de Peter psychologist Gray, from Boston, United psicólogo de States. Boston? He and Yaakov Hecht Él y Jacob Heck from Israel. de Israel We worked with the inspectors in Munich, trabajaron junto a los inspectores en Múnich and we got permission y recibieron permiso for a school, another Sudbury Valley Model School, para otro colegio siguiendo el modelo de Summerhill Valley to exist for 2 years. para que existiera, bueno, que estuviera funcionara durante 2 años. It was a big success. Fue un gran éxito. 40 young people immediately from day one. Desde el día 1, 40 jóvenes, adolescentes. A lovely school building in a village where all the kids had left. Un edificio muy bonito, en un pueblo donde todos los chicos habían ido, se esperaban. The school ran very successfully for 2 years. Durante 2 años funcionó con mucho éxito. But then a new inspector arrived. Pero entonces llegó un nuevo inspector. He came to the school and started to test the children Llegó al colegio y empezó a examinar a los in niños German, mathematics, and science. en alemán, matemáticas y ciencias. He did not ask the consent of the teachers or the parents. No pidió el consentimiento ni de los profesores ni de los padres. It was illegal. Era algo ilegal. So the school took the inspectors to court. Así que el colegio denunció. But because the inspectors had more money and in Bavaria more authority, Pero puesto que en Bavaria tienen los inspectores más autoridad y de hecho más dinero, the school has just been closed el colegio acaba de ser cerrado and will not be allowed to reopen. y no se le permite volver a abrir. So I would say you should only go to court if there is no other way. Le aconsejaría ir solamente a juicio o denunciar cuando no hay ningún otro camino, ninguna otra. I'll finish with a little story from the Netherlands, Termina con una pequeña historia de Holanda, de Países Bajos, where there are at least 20 democratic schools donde hay por lo menos 20 escuelas democráticas and 3 Sudbury Valley model y schools. 3 escuelas siguiendo el modelo Sudbury Valley. The inspectors came to visit a Sudbury school in the city of Amersfoort. Los inspectores fueron a visitar un colegio en Amersfoort, del modelo Sudbury Valley. They said these children are not being tested in Dutch mathematics and science. Y lo que dijeron es que no se les está examinando ni en holandés, ni en matemáticas, ni en ciencias. Therefore, it is not a school. Por lo tanto, esto no es una escuela. And in the Netherlands, home education is illegal. Y en Holanda la educación en casa es ilegal. So some parents were taken to court, Y algunos padres fueron denunciados and the fine started at €2,000. y la multa era de 2.000 euros. Eventually, one family was threatened to have its children taken away by social Incluso services. una familia fue amenazada con que le retirara la custodia, servicios sociales, retiraría la custodia de su hijo. And the school closed. Y la escuela. But the two husband and wife, Peter and Crystal Hartkamp, who some of you may know, Muchos conoceréis a Peter y a Crystal, que han años, did not give up. no se rindieron. In a way, they took the opposite route recommended by Ian. De alguna forma hicieron justamente lo opuesto de lo que nos recomienda hacer ella. Ian says, give them help and make their life difficult. Ian dice, hacérselo pasar mal, hacer que su vida sea difícil, ponérselo difícil. Unfortunately, that approach failed at first. Esa forma de proceder
fracasó en el principio. So the heart camps took the opposite path. Así que los Hannam tomaron el camino opuesto. And they said to the inspectors, Y les dijeron a los inspectores, can we find another way forward? We will appoint a properly qualified state school teacher for our new school if you will give us permission to open it. les dijeron, si nos dais permiso para abrir, pues queremos a un profesor cualificado y admitido por el Estado y vamos a ver qué manera tenemos de conseguir sacar esto adelante. Intentaron colaborar en vez de juntarse. One particular inspector had liked what he'd seen, even though he had to say it was illegal. Un inspector en concreto le había gustado lo que había visto, a pesar de que el informe tenía que decir que era algo ilegal lo que estaba sucediendo allí. So the heart camps took behaved. The heart camps said to the inspectors, "How can we help you deal with your bosses?" Lo que ellos hicieron fue decirle al inspector, ¿cómo podemos nosotros ayudarte a ti para manejarnos con nuestros jefes, para conseguir que todo esto funcione? And so Ofrecieron ayuda. they took time to understand the regulations and the pressures that were on the inspectors who were sympathetic to them. Se tomaron la molestia de saber cuáles eran las presiones y la legislación que constreñía de alguna manera a los propios inspectores. Yeah, to get quickly to the end of the story, Para llegar rápido al final de la historia, the inspectors now use, it's called the new school, Harderwijk. el colegio se llama la nueva escuela padre y los inspectores ahora la usan. The inspectors now use this school to train inspectors in how to inspect alternative schools. Ahora esta escuela se utiliza para formar a los inspectores para que aprendan a hacer inspecciones en los colegios privados. And now I've finished. One last piece of information that makes me Última información para terminar. very excited. Muy optimista. I was talking in Crete last week to a professor of education from the Netherlands. La semana pasada estaba en Creta hablando con un profesor holandés de educación. He is the chairperson of the board of a democratic school in Amsterdam. Es el presidente de la asamblea de una escuela democrática en Amsterdam. He has been meeting with the Dutch Minister of Education, Ha tenido reuniones con el ministro de Educación and he has discovered y ha descubierto that there is a special fund in the Netherlands, a special government que hay fund, un fondo gubernamental específico es lo que ha descubierto, that is dedicated to projects that cannot get government funding. que está dedicado a los proyectos que no pueden obtener financiación gubernamental. Now, for me, that's a really Irish idea. I love Es una it. idea irlandesa, pero I love it. There's money for things that you can't get money for. es dinero para cosas para las que no puedes conseguir dinero. Es una idea maravillosa. And I'm very optimistic that within 2 years, all the democratic schools in the Netherlands will receive public funds. Y eso le hace pensar de forma muy optimista que de aquí a 2 años todas las escuelas democráticas de Holanda van a empezar a recibir financiación. So I'll stop there on a positive note. Y así termina aquí con este apunte positivo. Thank you. So what we were suggesting was the opportunity for people to talk, those in Spanish, the majority, so that you can talk to each other and think about the kind of questions you want to ask. La verdad es que lo que quiero es que habléis entre vosotros, más que con ellos, tranquilamente, sin traducción, para que penséis cuáles son las cuestiones que os gustaría realmente plantear, ¿no? So those who are English speakers could be here, everybody else, you can work in 4, 5, 6 people. Grupos de 4 o 5, hay gente que, la gente que habla inglés que se puede reunir aquí, los demás haciendo grupos de 5 o 6. Y charlar durante, 10 minutes? 10 minutes to 10 minutos, un poco para que habléis entre vosotros tranquilamente del tema y saquéis cuáles son las preguntas que realmente os apetece plantear. So those who've had enough can obviously leave at this point. Los que ya han tenido demasiado se pueden, por supuesto, ir.
Bien, o sea, 10 minutos, hacéis grupos, pensáis y retomamos, ¿vale? Ok, great. Yeah, so now they will form like this.
We should do this before everybody I hope all is okay tomorrow. Hola. Para cuando mire el aeropuerto igual que cuando me pongo así, ya debería ahora cuando termine esto. ¿Queréis preguntas? ¿Tenéis dudas? Bueno, por eso. Entonces, voy a decir a la gente de fuera que pase y empezamos, ¿vale? fuera al cliente, claro. Vamos ahí ahora, dale, fuera por ahí. Vamos por aquí un poquito. Oh, we have a Spanish Well, I was much better. I have worked a lot, so I had my business in my time, but I was like, can't spend the night and then go to work and then go back and say, no, I have a friend that I live like an instrument here, and I could compose ¿Para cuándo estoy embarazada? No. Disculpa. No, sí, yo también. Tienes que comer. Vamos a pasar la no hay nada, pero nada, interesante. A ver qué dice que mi hija no hay. ¿Qué? ¿Qué estás hablando Okay, but we can start one more here and then make them join. Okay. Empezamos los que estamos aquí y a los que nos incorporan. Thank you. Now it's better, it's not that old. It was terrible this time. It was hard for me to concentrate. Bueno. wasn't mine.
They're going, okay. You have to wait for the smokers group. So this group over here at the meeting, have you got anything you would like to say? Este grupo de aquí que tenía una pequeña reunión, os da la palabra a los primeros. ¿Tenéis algo que preguntar, alguna duda, algún comentario? They're forcing me to ask questions, but I don't have any questions yet. I don't know. Anyway, thank you. I'm the staff coordinator of the Dragon, which is Spain's first official democratic school. And I'm very pleased to meet you and to get all this feedback on how to deal with inspectors. Ok, un momento. ¿Alguien que no habla inglés todavía aquí? Todavía no sabemos lo que estoy diciendo. Ok, porque ahora tengo que traducir al español. Entonces, que muchas gracias de parte Del Dragón, la primera escuela oficial democrática aprobada en España, y que les estoy agradecidos por todos los comentarios sobre cómo llevar las inspecciones. And I've got a question. Derry has a question. Where is the school? Oh, it's near Madrid in the north of the region, next to the mountains. Like an hour drive from here. I've got a question. What would you advise people? So, to ask, if possible, to find a better and more gentle inspector, or to hire our own lawyers, I mean, as an investment for the future. Now we're settled and we're okay and we are legally accepted, but what would your advice be? ¿Cuál sería vuestro consejo hacia ellos, hacia el futuro como inversión? Si buscar un inspector más o menos amable y accesible. Ambos. And also the second question, which is linked to the first one, La would be, segunda pregunta que está en la primera. I know there is a lot of laws that we need to know, Hay because muchas leyes que tienen que conocer. you were saying that you really need to know all their tricks and all their ways to play their game. Es importante jugar su juego, conocer todos sus trucos y todas sus reglas. But would it be better so that one of my colleagues goes under training, almost become a lawyer? Sería oportuno que uno de los compañeros tuviera la formación, incluso fuera abogado, para Or to actually find a lawyer that is expertise on education. O mejor encontrar un abogado que sea experto en educación. It depends, I think, what you're trying to achieve is to... Depende de lo que quieras conseguir. Stability that we got now, keep it. For instance, on a program that we did in was Polytechnic, now university, so we had a degree by independent study, so anybody could come on the degree, they had no qualifications, they could learn anything they wanted. Do you want to translate? I'm thinking how to translate. Degree, it's still like a Yeah, university. una licenciatura, but what's the point of this degree? It's a degree by independent study. People could Es learn anything they wanted. Create your own Create their curriculum. own curriculum. Es una carrera, un grado, en el cual tú creas tu propio currículum y estudias lo que... So, in order to prove that was legitimate, we invited everybody who chaired a government committee on education. Para hacerlo legal, invitando a toda la gente que había participado en la... Well, anybody who chaired a government commission,
Estas so comisiones often educativas gubernamentales, people like Lord James and Lady Clown and sort of campaigns, people who are known. gente que era conocida del mundo de And then other people who were national figures that we could get hold of. y también pues gente importante a nivel nacional que les invitó para And they formed a kind of a committee formar un comité to look at what the students were planning to do. y para ver qué es lo que los estudiantes estaban planeando hacer. I'll talk about this in a workshop that we have. Hablará en otro taller sobre esto. We have a series of questions that we ask the person to answer when they come to us and write that up. Series of questions that they have to... Who posed it? We pose the questions. Se les hace una serie de preguntas a la gente para que respondan para poder. Can I just talk for a minute? I think I can translate that well. Es un grado de aprendizaje independiente. Si lo que habéis entendido, me lo ayudáis, porque no sé si es donde los estudiantes deciden qué es lo que van a hacer y hacen su propio currículum. Entonces, para darle un carácter oficial y válido, invitaron a gente de educación gubernamental, a la gente del gobierno y a personajes importantes. The program in the end was about 300 people. Hacía de 300 personas en el programa. And they could come and talk to any of the students, sample their work, and to say, yes, these students were really doing things. They were really Podían doing venir, ver lo que estaban haciendo los estudiantes y afirmar que sí, que realmente estaban estudiando algo, tenían un plan para conseguirlo. So when again we had a kind of inspection, Tuvieron otra inspección. we got them to be the ones who confronting it. I mean, they the ones who actually met, kind of quotes, inspectors. We were Fue there este supporting. gran equipo de personas de gobierno y tal los que tuvieron que recibir a los inspectores, cuando recibió un inspector para este programa universitario. So you can use people have got some, what we would call clout. I mean, they've got something that would give influence. Puedes valerte de personas que tienen influencia, ya. I think you sometimes need lawyers, but I've taken the trouble to go through all their education. A veces se necesitan abogados, pero bueno, eso también conlleva muchos problemas. So that, for instance, when I was advising a state school on how to Cuando estaba aconsejando a un colegio público change its curriculum, cómo cambiar su currículum, I was giving them the relevant pieces from the Acts of Parliament just that they could use. les daba por partes de las leyes que se han aprobado en el Parlamento para que las pudieran utilizar, Because the principal didn't know these. porque el director no conocía estas cosas. And parents always don't know when we advise them. Y los The padres- English law is that every child should have a suitable education in terms of their age, aptitude, ability, and any special needs. Los padres no saben que la ley dice que cada alumno o alumna tiene derecho a una educación apropiada a su nivel, edad y necesidades específicas. Eso es lo que la ley determina. And every day, every school in England breaks the law. Y todos los días, todas las escuelas en Inglaterra se saltan esta ley. So So in here as well. I agree, it is important to have supporters. Es importante tener apoyos, a veces abogados. We have a governing body for our college governors, and we are part of a bigger organisation which has trustees and directors. Tenéis, bueno, no, hay miembros de su CORIS que están en una organización mayor para ocuparse de todas estas cosas. So we ayudarse. find the What's the local organization? Centre for Self-Managed Learning, which El is centro de aprendizaje autodirigido. El Middle College, el centro que abarca pues, más cosas que el instituto. I've got people are waiting to ask questions, but I've got one or two more. Estáis esperando para hacer preguntas, pero tiene un par de cosas que añadir. I've been a class teacher, Él ha sido profesor en clase, ahead of a year with 200 children. ha sido jefe de estudios durante un año de 300 chavales y chavalas.
the deputy head teacher, Jefe de estudios son de departamento, jefe de departamento, jefe de estudios. and a head teacher. And in every job, I was sure I would get fired, Y en todos y cada uno de esos trabajos estaba convencido de que iban a despedir. but I never did. Pero nunca. And I think people used to say, Derry, you're as cunning as a fox. You're like a Eres fox. tan taimado, Derry, como un zorro. And so every piece of advice I would give you, Sí, cualquier consejo que te dé, I would at the same time say the opposite. a la vez te va a decir lo contrario. For example, Por ejemplo, confuse them, make life difficult for them sometimes. confúndeles, haces la vida difícil. A Other veces, times, otras veces, understand their point of view. comprende su punto de vista, Understand the pressures on them. comprende las presiones a las que ellos están sometidos, Let them know that you understand these pressures déjales saber que tú comprendes estas presiones and make them feel important. y hazles sentirse importantes. Ask them for advice. Pídeles consejo. You don't have to take any notice of it, No tienes que seguirlo ni siquiera hacer caso. but ask them Pídeselo. often. A menudo. Make friends with the newspapers. Hazte amiga de los periódicos, hazte amigos de los periódicos. In every job in the system, En cualquier trabajo en el sistema, I went to talk to the editors of the local newspapers. gente fue a hablar con los editores de los periódicos locales. And I said, I will give you some nice stories Y les dijo, os daré algunas historias bonitas about the children. sobre los chicos y las chicas. All the parents and the great-grandparents and the parents and the aunties and the uncles and the cousins will all buy the newspaper. Todos los familiares, los tíos, padres, primos, padres, madres, van a comprar el periódico. So I gave the local newspapers a continual flood of nice stories Sí, les dio continuamente un torrente de más bonitas to historias help them sell the para newspaper. ayudarles a vender periódicos. Then, when somebody said to the press, Pues cuando alguien dijo a la prensa, this is a crazy school, esto es una locura de colegio, this head teacher is a maniac, este jefe de estudios es un maníaco, es un loco, un psicópata. the press said, thank you very much, but he gives me a lot of good stories, La prensa dijo, sí, muchas gracias, pero esto nos da muchas buenas historias and I don't want him to be my enemy. y no quiero que sea mi enemigo. I'm really serious about Y it. está hablando muy en serio. You have to make as many friends as you can. Hay que One hacerse- last thought. Hay que hacerse cuantos más amigos posible, mejor. Una última reflexión. It can be very dangerous Puede ser muy peligroso to tell lies to officials. mentir a la administración. ¿No? You don't have to tell them the whole Funcionarios. truth, No hay que contarles toda la verdad, but be careful not to tell pero hay lies. que tener mucho cuidado en no decir mentiras. Because if they do something for you based on something that is not true, Pues si hacen algo por ti basado en algo que no es verdad, they will become your deadly enemy because you will embarrass them with their se authority. convertirán en tu enemigo mortal porque se habrás avergonzado frente a la autoridad que está por encima de ellos. I'll think of 100 more things, but maybe we can talk later. Absolutely, thank you. Que se le ocurren otras 100 cosas, pero que igual no pueden seguir hablando. Group outside, what you've got. El grupo de fuera, Es que había mucha gente que no conocía la escuela y entonces hemos estado hablando más de... where in old school, so she was speaking of the situation a little. Y preguntas, dudas. No, pero que eran dudas más generales, entonces no sé si... Las solucionó muy bien. Sí, Okay, they had some questions, just things they were not sure, but she just solved them. Not muy interesante. Okay, they solved them together. That's the best. The universe solved.
So the Pero group, yo tenía una duda. Pero sí hay una cuestión. Y es, pensando en todo el dinero que cuesta hacer frente a estos problemas legales, Thinking of all the money that is needed to face all these legal problems. como a mí algo que me preocupa siempre es hacer las escuelas más accesibles. Something that always is to make schools more accessible. Y como pensar en la cantidad de dinero que se necesita para sostener eso legalmente, no sé si habéis tenido algún dilema de... Thinking about the huge amount of money you need to stay legal or to keep it legal, if you have thought. algún dilema con eso, ¿no? Como Any dilemma that there's a lot of money that we have to put into it, so this will make the school more inclusive. I think that's the question. I got a thought on that. Creo que tiene una reflexión. I don't know about Spain, but in England, No sabe en España, pero en Inglaterra there are some lawyers who have some ethics. hay algunos abogados que tienen algo de ética. They're hard to find, Es difícil encontrarlos, but there are some, pero hay and you need to find them y necesitan. because they might help you for much less money. Porque probablemente te ayude por mucho menos dinero del The Jeffrey Robertson, who worked on the Summerhill que case, Jeffrey Robertson, que estuvo en el caso is Summerhill, one of the highest paid lawyers uno de los abogados mejor pagados in the English language countries. en los países de la comunidad. Ridiculous amounts of money. Cantidades absurdas de dinero. But he worked for Summerhill for almost zero. Trabajo para Summerhill prácticamente gratis. He's not the only one. You have to find them. Y no es el único. Hay que You'll encontrarlos. find them in the legal companies that specialize in human rights Se cases. suelen encontrar en las empresas, organizaciones, agrupaciones que están especializadas en derechos civiles. And of course, if you visit them and they say 20,000 euros, Si you could visitas y te say, piden but I only have 20. 20.000, pues te lo tomo 20, por favor. yes, Yo estaba en el mismo grupo y me pasaba lo mismo, ¿no? Además ha llegado tarde. Una pregunta, Ese grupo, no grupo. que estaba en el mismo grupo y tengo una duda al respecto de si habéis estudiado la correlación entre el origen socioeconómico del alumnado y la expectativa que a esos estudiantes le hacen proponer proyectos curriculares. Have you studied the relation between the social background of the students in these schools and the expectations they have when they begin these curriculums? What's the question first? Sorry. Correlación. So what's the relation? Have you studied the relation between the social background of the students they come from and the expectations they have when they are going to develop their own curriculum? So is there any relationship? Is he talking about the democratic schools? Yes. Ah. ¿Te refieres a las escuelas democráticas? Sí, bueno, en su caso. There is a lot of this kind of work Hay mucho about trabajo hecho the public school system, en las escuelas públicas, but very little about the democratic pero school. no hay muy poco hecho en las escuelas democráticas. Solo Ian can talk from his experience. solo Ian can poder. But you wanted to say something before about that? yeah, well, I mean, yes, but it doesn't matter. We need to ask this one now. So I'm trying to understand. Me cuesta entender qué es lo que estás preguntando. Yo igual estoy preguntando. So if this is about the choices that Yeah, someone Yeah, from the working class choices background. they make, the choices they have, if they have kind of relationship with the social background, which is somehow defined. It is a problem everywhere that we know that there are groups that are discriminated against within traditional school system.
hay colectivos que son discriminados dentro de la escuela de educarnos en el mismo caso, de fábricas. In school systems. Hay grupos que son... Hopefully not in democracy. We know that working class children come from, for instance, the language and the issues that they explore within their own families and in their own communities are going to be different from those that come from more well-off families. O sea, que en el sistema escolar hay una discriminación y que desde luego los chicos y las chicas de la clase trabajadora viven en un ambiente que les va a que es diferente del de familias más pudientes, que viven chicos y chicas de familias más pudientes. So, it's quite a lot to say about this one. It's a big topic. But the things we find is having the groups that we work with in groups of 6. Ellos trabajan en grupos de 6, So que han descubierto. each person is talking about themselves and their own needs and requirements within the group. Cada uno expresa sus propias necesidades y lo que necesita dentro de ese grupo. So they can learn about other options, for instance, from other people. Así que esto les permite aprender otras opciones que tiene otra gente. But not with a teacher standing in front of the classroom. Pero no con el profe, la profe de la clase. The biggest influence on young people is the peer group, beyond all parents and all teachers. La mayor influencia para los jóvenes es el grupo de pares, no los adultos. So we're keen that they're in a group where, and in a community where they can explore different choices. Hay un grupo en su comunidad donde cada uno puede explorar diferentes. So we ran a program in a local state school. Hicieron un programa con chicos en un Who were público de la zona. generally the ones who were rejected, that they were having the school, so there was a problem. That's why they gave it to us. Les dieron este programa porque eran chicos y chicas que rechazaban un poco la escuela y tenían problemas. And one boy talked about, for instance, the idea of being a lawyer. That's a career that is open. So one boy talked about, in the group, about that being an option. Sí, un chico en el grupo hablaba de la opción de convertirse en abogado, ¿no? Está ahí esperando. And one of the girls didn't know that you could actually think about that, Ni because siquiera sabía que se podía plantearte esa cuestión de ser abogado. her background was so. Often it's trying to help people to see that there are different choices. For instance, in that case, we went to the local court so that they could see the law in action, not like on En the ese caso fueron a un tribunal para que vieran cómo funciona la ley. El problema es dar las opciones para que no sepan que hay otras cosas, porque es lo que sí que hay es una discriminación, que es lo que he dicho antes, de gente que se ve limitada por su entorno social. Pero él también ha dicho antes que él espera que esto no ocurra, cree que no ocurra, no debería ocurrir en la escuela. And this is a very poor area on the edge of our city, and there is state houses where people are very deprived. It's Una zona muy castigada, poco dinero, casas. and there's a big road, dual carriageway road alongside, and the other side of the road is the university. Está una carretera que divide este barrio bastante cooperado de la universidad. And the people from that estate genuinely did not know what a university was. La gente de ese barrio, que está justo al otro lado de la carretera, no siquiera sabía lo que era la universidad. So one of the things we're doing is obviously open people's eyes to options. Una de las cosas que sí hacen es intentar abrir los ojos de la gente a opciones. Like we went to the university so they could talk to law students. Así que pues, pudieron a la universidad y que tuvieron la oportunidad de hablar con estudiantes de Derecho. But in the process they could actually go to see a university and actually understand what a university was. Claro, de pronto pues, se encontraron con la universidad, que algo que desconocían y no funcionaba y no se podía. Y eso es. So what I think can happen within the community is enlarging people's mental maps. Lo que se puede hacer con la comunidad es intentar expandir los mapas mentales de la gente.
but it's often best with the young people talking with each other. So Normalmente es mejor que es algo que hagan los jóvenes entre ellos. Sí, las figuras de adultas. You were going to say something there, remember? Spending so much money in legal issues. No, yeah. Well, we have a lawyer on our governing body. So, Un abogado dentro del back to school to help us. It doesn't cost anything for us to read Acts of Parliament, which is very there's like a reason for there. So it doesn't cost anything. Los fondos por el coste. And in terms of funding our own college, the company that I chair puts money in. So Para financiar la escuela, una compañía de la que el presidente pues, pone dinero dentro de la escuela para financiarla. the phone to you. I think she refers to the child that is made of this Australian employer that When you said the 3 years of profit from the Yeah, the farm. Suez farm husband, I was thinking that it has to be a lot of money. Yes. So his husband, Tony, who is the farmer, he put the 3-year budget for the farm, it was a lot of money, £300,000 to fight the court case. But fortunately, he didn't have to spend it. Vale, está explicando, para los que no, que el dinero, están con el caso del marido de Zoe, que puso una cantidad determinada, 300.000 libras, pero que aunque las puso para respaldar el juicio, luego no tuvo que gastarlas. Because the lawyers charged much less money. Porque al final los abogados cobraron muchísimo menos. But it was useful Pero fue útil because it gave the school the confidence porque dio la confianza a la escuela to fight the case. para luchar, pelear el caso. But are you going to say some more about this one, or can I talk to them? No, I think there's a lot more to say about that. Exactly. I come not from the private democratic schools. Quiere responderte a ti ahora, cambiamos de tema. Él no viene de las escuelas democráticas privadas, él viene del sistema público. I look to them for inspiration. Las ha mirado, ha estudiado como para inspirarse. I call them pioneers of possibility. Las llaman pioneras de la posibilidad. They show what can be done. Muestran lo que se puede hacer. But all my work has been in public schools. Todo su trabajo ha sido dentro del sistema público. There is only one public school system in Europe Solo hay un sistema público en toda Europa where the students' learning donde el aprendizaje de los estudiantes is not dependent on the wealth, on the money of the parents. no depende de la riqueza de los padres. There is only one school system that has broken this correlation. Solo hay un sistema público que ha roto esta And that is Finland. y eso es Finlandia. But a little story from my own experience. Una pequeña historia de su propia experiencia. I talk more about it in my talk tomorrow. Hablará más de ello mañana en su charla. So you can be sure not to come. But my first class, I had 35 children of 11 years old. Su primera clase, la primera que tuvo, tenía 35 chicos y chicas de 11 años. They had just failed an examination at 11 Todos habían suspendido un examen que se hace a los 11 años. to decide whether they go to the gymnasium and on to university. Para decidir si iban a qué Sorry, trayectoria escolar van a hacer. Si van a la universidad, si van I don't know the Spanish equivalent, so I'm using German. But this was maybe 15%. 85% go to what was called the secondary modern school.
for not so intelligent children. Es un examen que hacen y ya les va a guiar por el camino. Unos van a una secundaria especial para gente no muy inteligente, otros van a un gimnasio, otros ya encabezados a la universidad y estos alumnos todos eran suspendidos, los cuales estaban destinados a... I ran my class in two ways. Firstly, Gestionó su clase de dos formas. I Primero, was the teacher of history, geography, English, social studies and religious knowledge. era el profesor de historia, sociales, religión, religioso, 65% of curriculum time. que es el 65% del currículum. The kids chose what they wanted to study Los chicos y las chicas decidieron y dijeron qué es lo que querían estudiar. because, as they said to me, history is Como me dijeron a él, yesterday, la historia es ayer, geography is other places, la geografía son otros social lugares, studies is people living together, los estudios sociales es la gente viviendo junta, religion is what people believe, la religión es la que la gente cree, and English is communication. y en inglés o de gramática de lenguaje es la So comunicación. they said, so we can study whatever we want. Así que podemos estudiar lo que nos dé la And gana. I said, yes. Eso es lo que Please queremos. do. Por favor, hacedlo. So we ran the class, what I would call a democratic learning community. Gestionaba la clase como una comunidad democrática de aprendizaje. The children created the curriculum Ellos creaban su propio currículum and made the class laws, y hacían las reglas y las and leyes en sometimes clase. we had to have a class court. Y a veces tenían tribunales en clase. Yeah, I'll say more about this Mañana tomorrow. lo cuentas. But coming to your point, Yendo a tu... in my class I had maybe 15 children from middle class Su clase había 15 chicos y chicas de clase media and maybe 20 from working class. y 20 de clase trabajadora. Now those kids are 56 years of age Hoy en día tienen 56 años and I'm still in touch with 11 of them. y siguen en contacto con 11. One from a poor background Uno de un entorno bastante empobrecido was fascinated by transportation systems. estaba fascinado con el sistema de transporte. He drew maps of railways and canals Dibujaba mapas de ferrocarriles y de canales, and drawings of trains dibujos de trenes, for hours. horas y horas. I said to his mother, he only had a mother, Le dijo su madre, era hijo de madre soltera. one day Andrew will get a geography degree. Algún día Andrew tendrá un título de geografía. And she smiled, but she didn't believe me. Ya sonrió, pero no le creyó. Because nobody from this school went to university. Nadie de esa escuela iba jamás a la universidad. Well, how many years? 44 years later, 24 años después, Andrew got in touch with me. Andrew se puso en contacto con él. He's head teacher of a primary school, Es jefe de departamento, es jefe de estudios de training other head teachers how to make their schools more democratic. y forma a otros jefes de estudio para convertir las escuelas, hacer que esas escuelas sean más democráticas. And guess what? He got a geography degree. Y adivina que consiguió un título. But most of the 11 55-year-old kids Muchos de estos chicos de 11 años From que that habían class. elegido su clase, he is the only one from the working class background. el grupo ese que sigue teniendo es el único que tiene The other 10, una clase trabajadora. the other 10 are from the middle class Son group, de clase media. and I don't know what happened to them. Y no sabe qué pasó con el resto. So I think class, social class, is the most important determining factor. Piensa que la clase social es el factor más determinante Certainly in England, desde luego en Inglaterra, but it is possible to escape from it. pero se puede escapar de él. And we have to make this possible for more and more and more children in our state schools. Hay que hacer esto posible para cada vez más chicos y chicas en colegios públicos. Maybe we should all go to live in Finland. Quizá deberíamos mudarnos todos a vivir a Finlandia. Ahora finlandeses aquí. Yo, Hemos sacado ahora una publicación con la que damos clases y conferencias también conjuntamente con ellos. lectures, conferences,
Ahora en España ha salido un informe de Naciones Unidas Now there's a report of the United Nations in Spain. en el que manifiesta claramente que en España no hay inclusión con este tipo de niños. This report says there's no inclusion at all in the school system. I'm going to visit a school. I am going to visit a school Yo voy a ir a visitar un colegio called Opeluro, que se llama Opelouro, near to Vigo, cerca de Vigo, where children with Downs and donde chicos de niños con síndrome de Down, children with no handicap are working together. necesidades especiales, trabajan juntos. Is this unusual? ¿Es esto raro en España? Sí, Ah. sí. A ellos les hacen un itinerario aparte y reducen su currículo hasta que el secundario les echan del sistema. Sufren discriminación, yo soy educadora social, pero sufren discriminación más allá, ¿no?, de los estratos económicos de los que hablábamos. Yes, Se absolutely. lo pone difícil. Mi pregunta es, dentro de las escuelas democráticas que trabajo, has visto tus experiencias y luego me interesa... Within democratic school, which kind of work have you seen done with these problematics? Y me interesa mucho a nivel judicial. A nivel judicial, ¿qué sentencias, qué reivindicaciones han mostrado familias y el sistema? Legal reivindications or legal issues that have all these issues. Ian must talk from this experience. Very little, sadly. Muy poco tiene experiencia sobre eso, tristemente. No se ha hecho muy poco. The only country where I have seen several examples of what you El described único sitio donde he visto bastantes ejemplos de lo que describes de integración is Denmark. es Dinamarca. But I'm very disappointed. I'm visiting alternative schools in Spain. Pero está muy decepcionado, está visitando diferentes escuelas alternativas en España. I was in Andolina School Estuvo en Antolina, in Oviedo. Oviedo, Very, very beautiful school. un colegio muy bonito, With run, I think, by parents. que es la cooperativa de padres, With 80 children. 80 niños y niñas, And I think they accepted everyone. y él piensa que aceptan a cualquiera. But Opeluro is the only one I know Pero Perú es el único que realmente conoce que famous for this. es famoso, And es I'm conocido por looking ello, forward to going there. por afrontar este problema. But do you have Down's kids in your school? No, and it's partly, most people don't know we exist. Yeah, our colleges. Le he preguntado si había chicos o chicas con síndrome de Down en su escuela y he dicho que no, de que el principal problema es que la mayoría de la gente no sabe que existen en el college, no sabe ni siquiera que existen. We're open to anybody. Pero están abiertos a cualquiera. Suppose an interesting connection has been with the autistic community. Algo similar y también es trabajar con la comunidad autista. I was reading Peter Gray's book and he was suggesting El that, libro de Peter Gray that Sudbury Valley wouldn't be suitable for autistic children. dice que una escuela como Sudbury Valley, por ejemplo, no sería adecuada para chicos o chicas con autismo. So I was surprised that we have maybe 15-20% belonging to autistic. Sin embargo, a él le sorprende mucho porque en su college tienen un 15 o un 20% de chicos y chicas con cierto grado de autismo. So that's only because some parents know us and then tell other parents. Pero simplemente esto pasa porque algunos padres conocían el college y entonces conocen a otros padres y esto genera que suceda. But I would see no reason
I know families with Down syndrome children, I see no issue. Why? No cree que hubiera ningún, o sea, que no entiende por qué podría haber ningún problema, me parece normal. Lo lógico es... Maybe we need to make contact. Quizá sería importante, o sea, necesitaría establecer contacto. The trouble is there's only 24 hours in the day. Además que solo hay 24 horas al día. Yeah. The other school system that I suddenly remember, Otro sistema escolar de where I've seen the systematic integration of children with Down syndrome, donde he visto la integración sistemática de is Radio Emilia Reggio Emilia in Italy en Italia, with young children. con niños pequeños. There I've seen many nursery schools with Down syndrome children fully integrated. He visto escuelas infantiles, sobre todo, donde los niños y las niñas están totalmente integrados con el resto del grupo. But we need much more. Pero necesitamos mucho más. ¿Otro grupo? Sí, no sé, claro. Pero está todo prácticamente respondido. Ese es almost everything. Casi prácticamente todos los quedan. Bueno, son pequeñas cosas. Si hay algún tipo, point o para defender sobre el aprendizaje autodirigido, una es sobre el aprendizaje autodirigido y otra es sobre la escuela. Okay, two different things. One about learning and another about El aprendizaje autodirigido es si hay algún recurso para defenderlo, para defenderlo frente a la administración que ya está respondido y en los centros educativos, si lo haces con clase, like if you're a teacher inside the school system, is there any tip or advice that you can do to defend self-learning from inside once you're a teacher in a public space? Not in England. En Inglaterra no. Hang on, no worry. But we go into schools and long programs. Pero ellos sí que tienen programas para ir a las escuelas. And we encourage them to film on YouTube on the work we did Una in two película schools. donde se ve un trabajo. The problem is we usually get asked to work with children that the school finds difficult. Por ejemplo, ellos que van a escuelas solo trabajan al final con los chicos y las chicas que la escuela no les son difíciles, o sea, no saben cómo trabajar con ellos. Pues sí les llaman para que ellos trabajen dentro de las escuelas. We're fine to work with, but what we don't want Entonces parece bien. is the notion that someone's learning can only be with difficult children. We don't want that image. Because it's for Les everyone. parece bien hacerlo, pero eso no es para todo el mundo. Tampoco quieren que la imagen se relacione a que el aprendizaje autodirigido es solamente para chicos y chicas que tienen problemas de aprendizaje en el sistema normal, porque es para todo el mundo. Para cualquiera. maybe the only question is for... Can I have a go at that one? Quiere decir algo. ¿Te puede decir algo? Because my answer is the opposite. Porque su respuesta es justo la contraria. He says no, and I say yes. Él dice no, yo digo sí, But it's very, very difficult. pero es muy difícil. I spend a lot of time in Skype conversations He pasado mucho tiempo en conversaciones de Skype with young teachers in England con profes jóvenes en Inglaterra, trying to do what you say. intentando hacer lo que tú dices. The other half of my life I spend with teachers from Spain, La otra mitad de su vida like Estelle, la ha pasado con profesores españoles discussing the same question. discutiendo la misma. And it is possible to do something. Y es posible hacer algo. But you have to first of all choose the right school. Pero primero es importante elegir la escuela adecuada. And you will find people who want to do it too, Y as well. encontrarás gente que también quiere hacerlo. And when you are two, you are much stronger than one. Cuando seáis dos, ya seréis más fuertes que uno. And there are a few schools, even in England, Y hay algunos colegios, incluso en Inglaterra, without awful
tema de educación horrible. There are a few schools where you can do something. Pero hay unos pocos colegios donde se puede hacer algo. But don't get yourself into a school where you can't breathe and you have no friends. Pero no te metas en una escuela donde no puedes respirar y donde no vas a tener amigos. If you find yourself in that school, Si te encuentras en esa escuela, en situación, go to another school and choose more carefully next time. y escoge más cuidadosamente la próxima vez. Then maybe the other question is for both. Porque era si algunas relaciones que encontréis entre la educación democrática o autodirigida y la educación inclusiva. Relationships between self-managed learning and Catholic school and inclusive education. It's the same question. What is it? Relationships between self-managed learning, democratic schools and inclusive Some points in common. for the people to be friends between people in Spanish. Sí, porque cuando, primero, aquí probablemente así, pero normalmente cuando hablas con las personas de educación inclusiva, ni siquiera saben a qué te refieres. When you speak with people, ¿pero qué te refieres? ¿La gente que hace educación inclusiva? ¿No sabe La lo que es la educación educación inclusiva, inclusiva? tú estás en el aula, por ejemplo, o en una escuela, y la educación partiendo de que ya es inclusiva, o sea, no considera a todos los alumnos del colegio, pero ¿Pero qué es del conocimiento de educación inclusiva o de la... Que first, most people don't. Maybe you should tell us what it is. Que si no, que si la gente no lo sabe y desconoce lo que es, porque una cosa que hacer es decírselo. Lo que es, sí, pero a mí me resulta, o sea, yo lo veo, ¿no? When I try to explain to the people, I can see sometimes the relationship between inclusive education and democratic education, not so much about autodirigida, and then if you can tell something quickly to know now about the relationship between inclusive education and democratic or autodirigida. Is there any relationship between these two? Maybe I can change the question. How can autodirigida How can self-managed and education, democratic learning, education, how can help to integrate to okay, how these ways of learning could help integration? That's our core aim. Dice que es básicamente el núcleo, el propósito fundamental de lo que hacen, de esta educación democrática a la sociedad autodirigida. La inclusión. We tend to talk more about notions of community Nos gusta más hablar en términos de comunidad, than democracy. de democracia, de aprendizaje autodirigida. My story was in Namibia, we went through terrible periods of dictatorship. La mía fue una historia, vamos a ver, cuando Namibia pasó por un periodo ahí terrible de dictadura. And some people, often called Bushmen, have been oppressed within that conflict because of their culture and the way of life. La gente se discriminaba, estaba masacrando por su cultura y su forma de vida. And when finally they overthrew the dictatorial regime and had a governmental democracy, Cuando pasó el periodo dictatorial y era una democracia parlamentaria, people came, some people, to try to persuade them to vote in the elections. la gente fue a los musulmanes a convencerles de que participaran en las elecciones. And they said, we don't want
we don't want to vote in your election. We just want to be left in peace to live our life the way we want to live. No tenemos ningún interés en participar en nuestras elecciones, pero nos dejen en paz y nos dejan vivir en la manera en la que vivimos. Because there is sometimes the tyranny of the majority, which for me is then not about inclusive. So that I've worked enough in Northern Ireland to have seen. So that just because you get more votes than anybody else doesn't give you the right to press other people. Que el hecho de tener la mayoría no te da el derecho a oprimir a la gente. Por ahí lo diría. So yes, democratic schools obviously try to avoid being like parliamentary democracy. Las escuelas democráticas van a evitar parecerse una república parlamentaria. But I think we would start from that notion of inclusive. Everybody has a right to be who they are. Pero parte de la noción básica de la exclusión, de que todos tienen derecho a ser como es. And that leads us away from obviously authoritarian methods in schools. But we tend to talk about the importance of community, because the community where we're located is a poor community, and Para eso es importante hablar en términos de comunidad, porque people again don't vote in elections because they don't feel connected to that world of. en la comunidad la gente tampoco participa en elecciones, pero tampoco se sienten conectados con el sentido. So for me, everybody having the right to be who they are is El the derecho de start cada of cual inclusivity. a ser quien es lo fundamental y sobre lo que tiene que ver con la inclusión. So for instance, our community meeting is chaired in rotation. It could be a 9-year-old chairing the meeting, it could be an adult. Cuando hacen las reuniones de la comunidad, quien la va a dirigir puede ser cualquiera, porque son niños de 9 años, con lo cual eso es para ellos es la clave de la inclusión. Because it's not about some people having more power within a community. No es que haya gente que tenga más poder de la comunidad, sino sea algo compartido dentro de la prioridad de cada uno y la prioridad de cada cual. So it's important that democratic schools do focus on that, what I would call inclusivity, and may not be the same as you, but Quizá lo que everybody llama inclusión no es lo mismo a lo que tú te refieres, pero para él es algo fundamental y es la base del proyecto de educación democrática. Final comment, perhaps. Puede, sí, un comentario final quiere hacer. The neoliberals Los neoliberales have managed se las han apañado to create a situation para crear una situación where wealth is going more and more to fewer and fewer people. donde la riqueza cada vez va a menos y menos personas. At the other end, we have employment insecurity, Por otro lado tenemos desempleo y seguridad en trabajo, financial insecurity, seguridad financiera, económica, a growing sense of social inequality, un crecimiento, una sensación creciente de desigualdad social. and people who are working longer and longer hours La gente que trabaja cada vez trabaja más y más horas, with less and less security, con cada vez menos seguridad. like pensions and holiday rights and sickness pay. Pensiones, vacaciones, bajas por enfermedad. Before we can really tackle social inclusion, it Antes de que seems to podamos me afrontar de verdad la inclusión social, a él le parece, we need a major reversal of policy. tenemos dar la vuelta por completo a la política. We need universal basic income. Necesitamos una enfermedad universal, un salario, So that everybody is free from economic insecurity un salario, and has una renta básica para que todo el mundo tenga garantizado el no the tener time, miseria. because Y es el momento, freedom needs time. la libertad necesita tiempo.
But many people are working longer and longer hours for less and less pay. Cada vez la gente, más gente que trabaja más y más horas por menos, cada vez menos y menos. So we need universal basic income, Necesitamos una renta básica universal, and we need a school system necesitamos un sistema escolar that gives children the opportunity que dé a los chicos y las chicas la oportunidad to create their own identity de crear su propia identidad and their own meaning y su propio significado, in life. su propio sentido para la vida. Instead, what do? Y en vez de eso, ¿qué es lo que hacemos? We fill their time with more and more Llenamos su obsolete, tiempo cada vez con más obsolete nonsense, absurdos obsoletos. and then we give them more of it to take home. Damos todavía más para que se lleven a casa. This is total lunacy. Y esto es una locura absoluta. So I feel our task Él cree que nuestra tarea is in great part es a political one and not just an education. fundamentalmente una tarea política y no simplemente una tarea educativa. Where Esa es is su reflexión Podemos? final. Seriously, what is the educational policy of Podemos? Are they thinking these things? Pregunta que si hay alguna política del partido Podemos específica sobre educación, si piensan en alguna de estas cosas. I would love to have some Cuál conversation. básica. Everybody, I would love some conversation Pregunta a todos. with anybody who would like to speak to me about this. Me encantaría tener conversaciones sobre esto con cualquier persona que tenga ganas de hablar conmigo. And this is what I want to talk about in my talk tomorrow. Y esto es de lo que quiero hablar en su charla de mañana. What time? Advertising, yeah. ¿A qué hora? I don't know. I don't know. 1 o'clock. Okay. Yeah. A la 1. Bien, Vicky, estoy aquí. No, I think it's in Bilbao. No. No? Oh. Yeah, I don't know what. ¿Están? Ok, muchas gracias a todos por el tiempo y la paciencia. Gracias.